Hola, profe. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bueno, entonces, vieron que hicimos la clase pasada, no sé si vieron el video, lo colgué medio tarde, después véanlo, que está puesto en el sistema circulatorio, toda la parte introductiva, ¿sí? Así que véanlo, después me preguntan, me hacen las consultas que quieran. Pero ahora vamos a ver en sí el aparato circulatorio. Esa parte es importante, la parte que vimos la clase pasada, porque tiene toda la parte introductiva de todo lo que son las células, ¿sí? De todo este tejido conjuntivo que es la sangre, y también, bueno, de qué se componía el plasma, todo eso, y también el sistema de complemento, ¿sí? Cómo se realiza la coagulación de la sangre. Entonces, bueno, eso véanlo también, que es importante. Bueno, entonces nos vamos a ir directamente al aparato circulatorio, ¿no es cierto? Funciones del aparato circulatorio, sistema circulatorio, transporte de oxígeno es la más importante, ¿no? Transporte de oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos. Transporte de nutrientes a las células, o sea, ¿por qué? Porque también lo que nosotros comemos, nos alimentamos, se absorbe. Gracias a las enzimas que rompen esos nutrientes, se absorbe por la sangre y esos nutrientes van por todo. Obviamente no está este aparato circulatorio para llevar esos nutrientes a las células. Como es transporte de oxígeno hacia los tejidos, se elimina el dióxido de carbono y otros metabolitos, que también se transportaba por la sangre, hormonas, enzimas, ¿no es cierto? Participa en el mantenimiento del equilibrio hidroxalino que dice, o sea, de todo el equilibrio de iones, que también lo vamos a ver en el sistema excretor, o sea, también participa en mantener las concentraciones de iones, de sustancias y de sales en la sangre y en nuestro cuerpo en realidad. Defensa, como ya habíamos visto, contra microorganismos patógenos, y contribuir para mantener nuestra temperatura corporal estable. Miren todo, no es que solamente transporta oxígeno, sino miren todo lo importante que tiene, como ustedes ya saben, el aparato circulatorio. ¿Sí? Muy bien, acá habla un poquito de evolución, que vamos a ver rápidamente, cómo ha evolucionado los sistemas cardiovasculares, por ejemplo, la simple difusión que tienen los poríferos, o los nemátodos, que el oxígeno entra en todas sus células y realiza el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono directamente en todas las células. ¿Sí? No es que tiene una nariz, ¿sí? o un sistema respiratorio en el cual realiza el intercambio gaseoso, no, sino que el intercambio de las células lo realiza en todas esas, o sea, el intercambio gaseoso lo realiza en todas las células. Y entra hacia, como no tienen aparato circulatorio, directamente las células con el medio ambiente realizan ese trabajito. Por ejemplo, el sistema circulatorio abierto de los artrópodos y de los moluscos es abierto, como dice la palabra, ¿no? O sea, el corazón, tienen un corazón que bombea sangre a los diferentes vasos. Entonces la sangre ahí vuelca directamente esos contenidos que tiene plasma de células en lagunas. Como vemos ahí, este artrópodo, esta langosta, directamente en lagunas, o sea que es abierto, no es un circuito cerrado como el nuestro. Y en realidad, la cavidad estas lagunas, se llaman hemocelomas, que son celomas porque son espacios. ¿Se acuerdan los celomas que eran un espacio? Hemo significa de sangre. Entonces, después lo que hace la sangre es ingresar nuevamente a los vasos, después por los tejidos, ingresar otra vez a los vasos. Y otra vez llega al corazón. Es abierto.
Los moluscos, bueno, tienen un corazón con 2 aurículas, pero un ventrículo, y esta sangre en realidad se llama, tiene un pigmento en realidad azul, por eso dicen que tienen como sangre azul, que se llama hemocianina. Y bueno, y nosotros ya que tenemos un sistema circulatorio cerrado, ¿no? Que ya los primeros invertebrados, como los nermertinos y los anélidos lo tienen, pero bueno, ya los vertebrados compartimos este sistema circulatorio cerrado que no es por laguna, sino que es un circuito cerrado en donde el corazón bombea la sangre hacia todo el cuerpo. Por ejemplo, en los peces, en los anfibios y los reptiles, en realidad tienen una aurícula y un ventrículo, el corazón. ¿Sí? Entonces la sangre, que tiene dióxido de carbono, que se llama carboxigenada, parte, digamos, del ventrículo por una arteria que se llama aorta, muy parecido a la nuestra, ¿no es cierto? Y ella es la que se ramifica en 5 divisiones. Y se va, digamos, a los capilares branquiales, que ahí es donde se oxigena, porque ellos andan en el agua, ¿no? Se oxigena del oxígeno del agua, pero por branquias, no tienen pulmones. Y ahí libera el dióxido de carbono también. Bueno, entonces, bueno, realizan este sistema, este circuito cerrado. Les dejo a ustedes para que lean lo demás. Los anfibios, por ejemplo, tienen 2 aurículas y un ventrículo. Entonces estaría este dibujo en los anfibios y los reptiles, el circuito muy ya más como parecido al nuestro, en donde ya es el circuito pulmonar, ¿no? Y ya el circuito sistémico. Pero ven que con 2 aurículas y un ventrículo. Acá teníamos un ventrículo y una aurícula del corazón, pero capilares branquiales, porque ahí es donde se oxigena, con las branquias. Y acá ya tenemos el nuestro, por ejemplo, ¿no? Que es las aves, los compartimos con las aves y los mamíferos, donde ya tenemos un corazón con 2 aurículas y 2 ventrículos, donde va a todo el circuito pulmonar, en donde se van a encontrar los capilares pulmonares, donde se hace el intercambio gaseoso, y los capilares sistémicos que llevan toda la sangre oxigenada y devuelven la sangre con dióxido de carbono hacia otra vez a los pulmones. Entonces vamos ahí, vamos a ver cómo es ese aparato circulatorio. Los vasos sanguíneos, ¿cómo están formados? Son tubos, ¿no es cierto? Acá vemos, por ejemplo, los 3, las arterias, que sería el primer dibujito. Ven que las arterias, tienen 3 capas. Una interna, que se llama endotelio. ¿Se acuerdan que se llama el endotelio? Es el tejido epitelial de las arterias, ¿no? Se llamaba endotelio. Eso, ¿se acuerdan que los habíamos mencionado cuando vimos el tejido epitelial? En los vasos se llama endotelio. Recuerden siempre, esa palabra es clave. Después tenemos una capa media, ¿sí? Que en realidad está formada por tejido conectivo, bien elástico, obviamente fibras elásticas, y también músculo, y musculares. Pero esos músculos, ¿qué van a hacer? Es células lisas, es músculo liso, porque nosotros no tenemos voluntad sobre esos músculos, no los podemos mover a voluntad, es totalmente inervado por sistema nervioso autónomo. Y después una tercera capa, tienen las arterias, ¿sí? Que es adventicia, que es un revestimiento de tejido conectivo, perdón, ¿sí? Que ahí se ya conecta con el tejido conectivo circundante, ¿sí? Fibras conjuntivas. Pero estamos viendo acá que las venas, que son las que están representadas en azul, la segundo dibujito, tienen 2 capas, ¿no es cierto? Es el endotelio, lo mismo que la arteria, y la externa directamente por fibras musculares, elásticas y conjuntivas.
Y los capilares, que son el tercero que tenemos acá, es solamente endotelio. ¿Por qué van? Se preguntarán, por el simple hecho de que en los capilares se realiza el intercambio gaseoso, entonces no van a haber tantas capas, no nos sirve que haya tantas capas, ¿no es cierto? Porque ahí es donde se realiza el intercambio gaseoso. ¿Ven? Acá es otro dibujo para que ustedes vean la arteria, después se convierte, bueno, acá lo tenemos, ¿ven? Que es el tejido conjuntivo, fibras elásticas y musculares, y el endotelio. Después ya la arteria se convierte en arteriola, y para pasar al capilar, que es solamente el endotelio. Acá es donde se realiza el intercambio gaseoso. Y después tenemos la vénula, y ya se transforma en una vena, que ven que es mucho más fina, pues está formada por nada más dos tejidos, el endotelio y las fibras elásticas y musculatura lisa. ¿Sí? Ahí, bueno, explica un poquito más. La aorta es nuestra arteria más grande, con mayor diámetro, que es 2,5 de diámetro, ¿sí? Esa, por ejemplo, es la que lleva la sangre oxigenada a toda la parte somática de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, esa va a ser mucho más gruesa. Bueno, las arterias de mayor calibre, estas que son tan anchas, tan grandes, son arterias elásticas. Después las que tienen un poco menos de diámetro son arterias musculares. Después le siguen las arteriolas, ven que yo les comentaba, las arteriolas, que después están los capilares. Bueno, en realidad entre las arteriolas y los capilares hay unas metaarteriolas, que se le dice. Bueno, la diferencia es que las elásticas, que son las bien grandes como la aorta, la parte media, la túnica media, tiene más fibras elásticas. Las musculares, la túnica media es más rica en fibras musculares que fibras elásticas. Las arteriolas tienen una única capa, la capa media, ¿no? La túnica media está formada, porque la diferencia está en la túnica media. La túnica media está formada por una sola capa de fibras musculares, y las metaarteriolas, túnica media formada por alguna que otra fibra muscular. Ya es más parecida a los capilares, ya es casi endotelio solo. Hay alguna que otra fibra muscular. Esa es como la más de más diámetro a menos diámetro. Y las venas, ¿sí? Obviamente, son menos flexibles, ¿no? que las arterias, y la diferencia también que tienen importante es que tienen válvulas. ¿Ven que acá las vemos? Las válvulas. Ay, perdón. Tienen válvulas. ¿Para qué serán esas válvulas? Tratan de que la sangre no vuelva, no retroceda. Tiene que seguir su curso, ¿no? Entonces, las válvulas son como tapitas, que hace que cuando la sangre pasa, se cierra. Entonces, la sangre no retrocede. La labor de las venas, como dice ahí, es que la sangre, cuando descarga el oxígeno, recoge el anhídrido carbónico. Eso lo hacen en los capilares, ¿no? Entonces lo lleva hacia el corazón, y de ahí a los pulmones otra vez para que se oxigene. Entonces esa sería la función de las venas, ¿no? Bueno, la sangre venosa vuelve al corazón, sería el retorno venoso, se llama de esa manera, por distintos mecanismos. Bueno, ahí está la válvula, ¿ven? Que evita que la sangre fluya de regreso. Ahí la vemos también en el dibujito. Entonces, ¿qué mecanismo sería que vuelve al corazón? Bisatergo venoso, que es el resultado de la acción de la presión de la sangre, la presión sanguínea que se genera en el corazón. ¿Sí? Es muy bajito esa presión en las venas, por lo que se necesita otro mecanismo. ¿Cómo?
el ordeñe venoso, que es por la contracción de los músculos esqueléticos, que hace que, bueno, que todas las venas se compriman, y entonces ahí empuja la sangre. Y está toda la historia, obviamente, la presencia de las válvulas para que no retroceda. Y también la inspiración hace que la sangre vuelva hacia el corazón. Porque el movimiento que nosotros hacemos cuando inspiramos genera una presión en el tórax que hace que, como dice entre comillas, chupa la sangre hacia el corazón. O sea, hace que la sangre vaya hacia el corazón. Entonces tenemos 3 vías por las que la sangre de las venas se dirige otra vez al corazón. Y los capilares, bueno, los capilares son donde se realiza la función importante del intercambio gaseoso entre la sangre y los tejidos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por eso están formados solo de una capa de células, que es el tejido endotelial, el endotelio, ¿no? Muy bien. Entonces, en los capilares pasa oxígeno desde ellos, ¿sí?, a los tejidos. Y el dióxido de carbono desde los tejidos hacia los capilares venosos. O sea, hay capilares arteriales que están justamente pegaditos acá, a lo que habíamos visto, a las metaarteriolas, ya se llaman capilares arteriales, son casi estos serían, los que están pegaditos, a las vénulas. Bueno, entonces, desde los tejidos van hacia los capilares venosos, que ahí ya se dirige a las vénulas y después a las venas. También hay un intercambio de agua entre el espacio intercelular y el capilar también, pero para tener en cuenta esto hay que ver los tipos de presiones, ¿sí?, para empezar a ver lo que es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono y de agua, ¿no? Por un lado, la presión arterial que genera el corazón tiende a sacar líquido del capilar. Sí, o sea, la presión arterial es del corazón, que produce el corazón, saca el líquido del capilar. ¿No es cierto? O sea, ¿por qué? Porque lo que va a hacer es hacer el intercambio gaseoso. Y después tenemos la otra presión, que se llama oncótica o coloidosmótica, que ¿quién la hace? ¿Se acuerdan la albúmina que habíamos visto la clase pasada? Por eso es importante verlo, si no lo estuvieron en la clase, vean el video. Porque la albúmina son las proteínas que tenía el plasma, y ellas son las que producen este tipo de presión, que tiende a retener el líquido en el capilar. Entonces, lo que hace es que el líquido, cuando vieron que el plasma lo que hace es, estas proteínas se quedan adentro, ¿sí?, de los vasos, ojo, del capilar, no salen. Pero lo que va a hacer es que la presión arterial, ese plasma con el oxígeno va a ir al tejido. Pero la presión oncótica lo que va a hacer es que retroceda, vuelva al vaso, vuelva al capilar. ¿Para qué? Para que ese líquido traiga el dióxido de carbono. Por eso es tan importante estas proteínas, porque si no tuviéramos estas proteínas no habría presión oncótica, no podíamos liberar el dióxido de carbono, obviamente nos morimos, ¿sí? Entonces es muy importante estos 2 tipos de presiones, no solamente la presión arterial, sino la presión oncótica. Veamos qué ocurre en un capilar, entonces, ¿no? Acá tenemos un capilar, como si fuera una imagen de un capilar, ¿no es cierto? Un dibujito. Entonces tenemos la presión sanguínea, ¿sí? Ven que va pasando el flujo sanguíneo, y la presión sanguínea de unos 40 milímetros de mercurio. Era una unidad que ustedes ya manejaron de presión en química. 40 milímetros de mercurio. Y la oncótica o la coloidosmótica es de 25 milímetros de mercurio. Entonces, claro,
Al ser más alta la presión sanguínea, el plasma, este líquido, va a pasar hacia los tejidos. Esto sería todo el tejido, ¿no es cierto? Que va pasando el capilar en los tejidos. Entonces gana la presión sanguínea, la presión hidrostática, ¿no es cierto? Pero, ¿sí? Cuando ya pasa y ya está pasando por los capilares venulares, o sea, está pasando a las vénulas, ya la presión sanguínea es de 15 milímetros de mercurio. La oncótica sigue siendo 25, porque lo que dijimos que la albúmina nunca sale. Entonces siempre es igual la presión. Lo que va variando obviamente la presión sanguínea, que es de 15. Entonces, ¿quién gana? La presión oncótica. Entonces el plasma, con el dióxido de carbono, vuelve hacia la sangre. ¿Ven? Entonces, al estar en 40, obviamente la presión va bajando en este sentido, ¿no? Esto estamos hablando de la presión sanguínea dentro del capilar. Entonces, la presión oncótica es siempre igual, 25, es constante, pero la que va variando es la presión sanguínea, lo que hace que el líquido salga llevando el oxígeno hacia los tejidos y después vuelva, gracias a que está también la presión oncótica o coloidosmótica. Acuérdense que lo hace el plasma, es una pregunta que por ahí generalmente lo hacen, que es la albúmina. Entonces, en el extremo venoso del capilar, la presión hidrostática cae, que es la presión sanguínea que dice el dibujito, ¿no? A medida, obvio, que se va alejando del corazón, obviamente va cayendo, ¿no? Y los capilares hacen esto también, este sentido. Y la coloidosmótica siempre permanece igual. Muy bien. El corazón, ¿sí? El corazón es un órgano único, ubicado en la porción media del tórax, hacia la izquierda, por detrás del esternón, por encima del diafragma y por delante del esófago y de la columna vertebral. Y a ambos lados de él se encuentran los pulmones, ¿no? Ahí lo tienen como para saber toda la ubicación bien, cómo se nombra toda la ubicación. Tiene más o menos 400 gramos, obviamente depende de la persona, etcétera, de la edad, del peso. Más o menos aproximado el puño, ¿no? Vieron que algunas veces lo tienen que haber escuchado, el puño de una persona. Es un gran vaso el corazón, en realidad sería un vaso modificado, ¿no? Por eso es muy análoga las paredes a los vasos. Por ejemplo, el epicardio, que es la capa externa, que está formada por tejido conectivo. El miocardio, lo habrán escuchado, mio es músculo, ¿sí? Miocardio, cardio es corazón, es un músculo totalmente especializado. ¿Se acuerdan qué tejido muscular era? Estriado cardíaco, ¿no es cierto? Y sus células se llaman miocitos. El espesor es mucho mayor en los ventrículos, ¿sí? Especialmente el ventrículo izquierdo. Por eso la pared de los ventrículos es más gruesa que la de las aurículas. Y el endocardio es el endotelio, ¿sí? Es el tejido epitelial que reviste la superficie interior del miocardio. Entonces verán que es muy parecido a las arterias, ¿no es cierto? Que tenían 3 capas. Muy bien, acá tenemos un dibujo del corazón con las partes. ¿Sí? Ven que ahí está entonces, de distintas capas. Ven que está el 1 en el endocardio, ¿sí? Toda la parte interna. El miocardio, que sería todo lo fucsia, que está representado acá como color fucsia. Y el epicardio, que es el número 3, que sería el tejido conectivo, ¿no es cierto? Ya el pericardio ya es tejido conectivo que está unido a los otros órganos. No es parte, digamos, del corazón. Bueno, este dibujo a mí me gusta más.
Hay otro también del... A ver si está el de Curtis. Ah, este. Vamos a ver este. Uy, quería achicarlo y lo... Igual están todos los dibujos tan espectaculares, ¿sí? No es que están mal. Está ese, está ese. ¿Sí? Bueno, entonces, ven que está representado por la aurícula izquierda, que lo vemos acá, ¿sí? Esto es como que estamos viendo una persona, ¿no es cierto? Entonces tenemos la aurícula izquierda, o el corazón, obviamente, de una persona. Entonces estamos, no es la parte de esta derecha, sino que esta es la aurícula izquierda, y este es el ventrículo izquierdo. Esta es la aurícula derecha, este es el ventrículo derecho, ¿sí? Ven que el ventrículo, esto analícenlo, mírenlo. Este es el ventrículo izquierdo que tiene conexión, ven, con la aorta. O sea, ¿qué va? Ustedes piensen, ¿qué va a llevar? Sangre oxigenada hacia todo el cuerpo. El ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Y miren con qué se conectan la aurícula izquierda, con las venas pulmonares. ¿Sí? Con las venas pulmonares. Que traen, ¿ven la flecha? Traen sangre desde los pulmones. Y está pintado, por eso me gusta este dibujito, está pintado de rojo. ¿Qué significa? Que las venas traen sangre oxigenada desde los pulmones. Son las únicas venas que traen sangre oxigenada. Es la excepción de todas las venas. Las venas pulmonares traen sangre oxigenada de los pulmones, que se van a dirigir, como estamos viendo, hacia el ventrículo izquierdo, y esa sangre directamente, obviamente, llevada hacia todo el cuerpo, para eso está. Y a ver, analicemos la flecha acá. ¿Sí? Sangre proveniente de los miembros superiores y la cabeza, que viene de la vena, esta sería la vena cava superior. Viene la sangre desde los miembros superiores y la cabeza. ¿No es cierto? ¿Hacia dónde? Hacia la aurícula derecha. ¿Qué sangre va a ser? Desoxigenada, ¿sí? O sea, solamente con dióxido de carbono, que ya pasó por todos los tejidos, vimos que pasaba lo que vimos anteriormente. Y lleva la sangre desoxigenada hacia donde hace el ventrículo derecho, y lo mismo tiene conexión también, la aurícula derecha, guarda, tiene conexión también con la vena cava inferior, que trae toda la sangre desoxigenada de la parte inferior de nuestro cuerpo. Esas venas sí que traen, ¿ven? Que es como todas las venas, trae sangre desoxigenada. Va hacia el ventrículo derecho y lleva esa sangre desoxigenada ¿hacia dónde? Hacia las arterias pulmonares. ¿Para qué? Para que se oxigene y vuelva por acá. Ven que también las arterias pulmonares es la excepción de todas las arterias. Traen sangre, ¿no? O sea, traen sangre del corazón y llevan a los pulmones sangre desoxigenada para volverse a oxigenar en los pulmones. ¿No es cierto? Ven que se ve bien ahí este dibujito. Entonces ahí hay que analizar primero esto, porque si no después hay que estudiar bien, bien primero el corazón. ¿Cómo es el corazón? ¿Esto pasa primero y esto pasa después? No, eso pasa al mismo tiempo. Ahora vamos a ver todo esto. No sé si en esta videollamada, pero en las que sigue vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora me voy otra vez para adelante. Entonces, vieron, repasamos. La sangre que retorna hacia el corazón lo hace a través de la vena cava superior. También se le llama anterior, ¿no? También por eso quiero ver el texto como para que lo repasemos. Y la vena cava inferior, que se le llama posterior, vieron que desembocaba en la aurícula derecha. ¿No es cierto? Repasando. Al llegar la sangre allí, ¿qué hace? Aumenta la presión, ¿no es cierto? En la misma. Y ahí lo que se va a abrir
Es la válvula, las válvulas no se las mencioné. La válvula aurículo-ventricular derecha. Esa valvulita, ¿sí? Es esta, ¿no es cierto? Es esa. Esa válvula, ¿sí? Se llama tricúspide también, o válvula aurículo-ventricular, tricúspide. ¿Por qué? Porque tiene 3 tapitas, por eso se llama tricúspide. Tiene como si fueran 3 tapitas como en forma de triangulito, ¿no? Entonces la sangre ingresa acá y por aumento de la presión disparada se va hacia el ventrículo derecho por la válvula tricúspide. ¿Ven? Está formada por 3 valvas. Las valvas de dicha válvula están sujetas a la pared ventricular y son unas cuerdas tendinosas que se continúan con unos músculos que se llaman de la pared del ventrículo. Obviamente ese músculo es estriado cardíaco, pero se llaman músculos papilares. Entonces están justamente pegaditos esos músculos papilares, que eso asegura que durante la sístole ventricular, que es la contracción de los ventrículos, la vulva se prolapsa hacia la aurícula, o sea, se cierra. Eso gracias a esos músculos papilares. Ahí apareció la palabra sístole. De ahí, ¿qué va a pasar? Bueno, de allí, entonces, está pasando la sangre hacia el ventrículo derecho, ¿no es cierto? Y luego atraviesa una válvula, acá la tenemos, la válvula pulmonar, ¿sí? O semilunar, o sigmoidea, ¿sí? Son 3 válvulas, o 3 valvas, no 3 válvulas, 3 valvas, como 3 tapitas, ¿sí? Con una formita como de nido de paloma, ¿sí? Por eso le dicen semilunar o sigmoidea. Le han puesto como nombres de lo que han visto, ¿sí? Entonces como que parecen niditos de paloma. Entonces le dice semilunar, sigmoidea pulmonar. O pulmonar sola también se le dice, ¿no? ¿Por qué? Porque van a la arteria pulmonar que lleva sangre, acuérdense, desoxigenada o lo que le pueden decir también carboxigenada. Es lo mismo porque tiene dióxido de carbono y no tiene oxígeno. La sangre, entonces ahí pasa todo lo que vamos a ver en el sistema respiratorio, ¿sí? Se oxigenan los pulmones ahora, para obviarlo, ya esa parte la vamos a ver en sistema respiratorio, y regresa a la aurícula izquierda, ¿sí? Con las 4 venas pulmonares, que son 2 derechas y 2 izquierdas. ¿Se acuerdan que las venas pulmonares dijimos que es la excepción, como las arterias? Esas sí traen sangre oxigenada. Y la sangre a continuación pasa por la válvula aurículo-ventricular izquierda. ¿Cómo se llama esa válvula? Mitral. Mitral, o también se le llama bicúspide. ¿Por qué? Porque bicúspide, está formada por dos valvas, ¿sí? No 2, 3, como la tricúspide, sino que son 2. Que también están conectadas con estas cuerdas tendinosas y los músculos papilares para que se cierre. Cuando se tiene que cerrar y cuando tiene que estar abierta, ¿no? Está manejada por este músculo cardíaco. Y entonces la sangre llega al ventrículo izquierdo y de allí directamente pasa a la arteria aorta. Pero, ¿qué hay? Otra válvula. ¿Ves? Ventrículo izquierdo hacia la válvula aórtica. ¿Cómo se llama esa válvula? ¿Sí? Esa válvula se llama válvula aórtica o semilunar, o sigmoidea, pero aórtica. Es la misma que la pulmonar, pero en vez de decirle pulmonar, le decimos aórtica. ¿Sí? Bueno, y acá tenemos todo el circuito, ¿no? El circuito pulmonar y el circuito somático, ¿sí? Ven que viene de toda la parte inferior por la vena cava, ¿sí? Aurícula derecha, ventrículo derecho, hacia las arterias pulmonares, se oxigena, viene obviamente por las venas pulmonares, ven que de los 2 lados,
La aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, hacia la aorta y hacia los dos circuitos. ¿Sí? Está todo explicado ahí. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Nos estamos quedando sin tiempo y después ya viene todo el latido cardíaco, pero bueno. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo para preguntar? No, profe. ¿No? Bueno. El latido cardíaco, chicos. ¿Sí? Una parte importante también de esta parte del aparato circulatorio, ¿no? El corazón late aproximadamente 70 veces por minuto, ¿no es cierto? Aproximadamente también, depende de la persona, la edad, el peso, etcétera, ¿no? En cada latido hay una fase de contracción que se llama sístole, bueno, que la mencionamos recién, y una de relajación que se llama diástole, que es de los ventrículos. Entonces, sístole y diástole. Esta contracción seguida de la relajación se llama ciclo cardíaco o revolución cardíaca. Es más mencionada ciclo cardíaco, ¿no? Más o menos dura 0,8 segundos, nada, ¿sí? La sístole comprende un tercio del ciclo, o sea, serían como, si contáramos de esos 0,8 segundos, serían 0,27 segundos. Y la diástole, los 2/3 restantes, que serían un poquito más de segundos, que no segundos, porque es medio segundo, 0,53 segundos. O para que tengan una idea de lo que dura la sístole y la diástole, ¿no? Cuando los latidos no aparecen en periodos regulares de tiempo, a eso se le denomina arritmia, que a veces se adelanta o se atrasa. Eso es lo que le dicen arritmia cuando una persona tiene arritmia, ¿no? Que no va igual, o sea, normal como tiene que ser. Entonces, esquemita muy bonito este que dice sístole más diástole es el ciclo cardíaco. Sístole, entonces, el movimiento de contracción que permite la expulsión de la sangre desde el corazón. O sea, ya imagínense, ¿sí?, cómo sería ese movimiento de contracción que directamente permite que se expulse sangre desde el corazón. Entonces, la diástole es el movimiento de relajación, que justo ese movimiento lo que hace es permitir el ingreso de la sangre al corazón. Entonces ahí ya para empezar a entender. Sístole expulsión, diástole ingreso, que era la parte más, que no dura mucho más, o sea, dura medio segundo, pero dura un poquito más que la sístole, que es nada, es 0,27 segundos. Entonces, al principio ¿qué sería ese ciclo, no? Como para empezar a verlo. Al principio del ciclo, cuando los ventrículos comienzan a contraerse, ¿sí? Ese es el principio del ciclo, los ventrículos comienzan a contraerse, ¿qué se van a cerrar? Justo las válvulas auriculoventriculares, las que conectan las aurículas con los ventrículos. Entonces ahí se produce el primer ruido cardíaco, que se le dice loop, porque tiene como ese sonidito, que es de baja intensidad, ¿no es cierto? Ese primer ruidito. Entonces, los ventrículos comienzan a contraerse, se cierran las válvulas auriculoventriculares, está justamente donde está pasando la flechita, están cerradas, ¿sí? Y ahí se produce ese sonidito que es el primer ruido loop de cardíaco, ¿no? Al estar cerradas las válvulas auriculoventriculares, la contracción de los ventrículos, ¿sí? O sea, se termina de contraer los ventrículos, ¿no? Por eso hace que se contraigan los ventrículos, provoca la salida de la sangre, ¿no es cierto? La salida de la sangre está cerrada, entonces estas que están, las otras válvulas, ¿cómo están? Abiertas.
Entonces esa sangre va hacia la arteria pulmonar y la arteria aorta. ¿Sí? Cosa de llevar, ¿no es cierto?, la sangre oxigenada hacia la aorta, o sea, hacia todo el cuerpo, y la sangre desoxigenada a la arteria pulmonar. Al final de la sístole, cuando ya no se contrae más el ventrículo, los ventrículos, la sangre tiende a volver a los ventrículos, ¿no es cierto? O sea, está pasando por acá, pero claro, va a tender a volver, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Las válvulas semilunares, pulmonar y aórtica, lo que hace es, ¿qué pasa? Perdón, pulmonar, sí, sí, aórtica, está bien, no estoy diciendo nada. Pulmonar y aórtica, está bien lo que estoy diciendo. ¿Qué hacen? Se cierran, que son las semilunares, las dos que se les llaman o sigmoides, que se cierran. Entonces ahí aparece el segundo ruido cardíaco, que se llama, que le dicen DUP, porque parece que fuera un DUP, que es de mayor intensidad, es más agudo, es el que más se siente, ¿sí? Entonces, la diástole ocurre cuando se relajan los ventrículos, ¿sí? Entonces, ahí aparece la apertura de las válvulas auriculoventriculares para que se llenen los ventrículos, ¿sí? Que se van llenando. Al final de la diástole ventricular, de esa diástole de los ventrículos, se produce la contracción de las aurículas, sístole auricular. Entonces ahí se va llenando los ventrículos. Entonces, ahí es donde ocurre la sístole y la diástole y los dos ruiditos que nosotros sabemos. ¿Por qué? Porque es una secuencia de todo el ciclo cardíaco. Uy, tenemos un dibujo ahora re grandote. Entonces el ciclo cardíaco, ¿ven? Llenado rápido, aurículas relajadas. Está buenísimo este esquema porque me va diciendo para estudiar qué es lo que está relajado y qué es lo que está contraído, ¿no? Llenado rápido, entonces aurículas relajadas, ventrículos relajados, se abren las válvulas auriculoventriculares y se llenan los ventrículos, al 80%. No, bueno, no es que se llenan hasta el tope. Entonces, al llenarse los ventrículos, ¿por qué está puesto P así, con una flecha hacia abajo? Porque la presión en estos ventrículos es baja, ¿sí? ¿Para qué? Para que el volumen de los ventrículos sea alto, ¿sí? Para que se llenen. Es como si fuera, ¿viste? ¿Se acuerdan las leyes del estado gaseoso? La presión era inversamente proporcional al volumen. Bueno, acá se respeta también. ¿Ves? La contracción auricular va a pasar ahí, donde las aurículas se contraen, pero los ventrículos están relajados, y se va llenando los ventrículos al total. Contracción isovolumétrica. Ahí aumenta la presión de los ventrículos, ¿ven? Entonces las aurículas siguen relajadas, los ventrículos se contraen, ¿para qué? Para que vaya la sangre, ¿sí?, hacia donde tiene que ir, pero se cierran las válvulas auriculoventriculares. Ese es el primer ruido. La presión sigue en aumento, cosa de que van hasta la sangre se va directamente por las arterias aorta y la arteria pulmonar, pero las aurículas están relajadas y los ventrículos contraídos. Por eso dice eyección. Relajación isovolumétrica, ¿qué sería? Disminuye la presión, ven que otra vez comienza el ciclo. Aurículas relajadas, ventrículos contraídos, relajados, no están contraídos, y ahí se cierran las válvulas semilunares, en donde se aparece el segundo ruido. Ese es todo lo que vimos recién, pero en otro dibujo, otro esquema que está muy bueno. Entonces todo eso ocurre en 0,8 segundos. Miren cómo trabaja nuestro corazón. Más o menos un 70, un 75 latidos por minuto. Bueno, acá está otra vez explicado, no lo voy a explicar, no lo vamos a leer esto.
es como un repaso, ¿sí? Así que está muy bueno para volverlo a ver. Y otro dibujo también que tienen con los tiempos. Un cuadrito especial para estudiar, buenísimo, porque ahí tienen como para ver, a ver, si entendimos lo que estamos viendo. A ver, la sístole auricular, la función es el llenado de los ventrículos, porque a veces uno se pierde un poco. Bueno, a ver, el llenado de los ventrículos, la sístole auricular. Y la sístole ventricular, el pasaje de la sangre hacia las arterias. ¿En qué pasa? Ahí nomás. La diástole auricular, llenado de las aurículas con sangre que proviene de las venas. Y la diástole ventricular, llenado de los ventrículos con sangre que proviene de las aurículas. Ven que eso pasa en la sístole auricular, pasa en 0,1 segundos aproximadamente. La sístole ventricular 0,3 y todo lo otro 0,4. Posición válvulas auriculoventriculares. En la sístole auricular está abierta. En la sístole ventricular se cierran. La diástole auricular permanecen cerradas, siguen cerradas, y la diástole ventricular se abren otra vez. Y la posición de las válvulas sigmoides, que será el segundo ruidito, están cerradas en la sístole auricular, se abren en la sístole ventricular, en la diástole auricular, y se cierran en la diástole ventricular, el segundo sonido. Todas cosas para incorporar en el estudio, muy buenas que hemos colocado con el profe en esta guía. También otro dibujo. Muy bien, entonces, ¿cómo sería, o sea, con respecto al sistema nervioso? O sea, ¿quién realiza la contracción, la relajación? Y obviamente el miocardio, ¿no es cierto?, que está formado por estos miocitos, que son los que generan esta contracción y esta relajación. Y se acuerdan que habíamos visto un poco del sistema nervioso, obviamente autónomo, pero no habíamos visto directamente el sistema nervioso del corazón. Porque lo vamos a ver acá. Por eso, nada más. Por eso tiene el corazón una actividad automática, ¿no? Entonces, el corazón tiene 3 tipos de fibras, 3 tipos de células, ¿sí? Entonces, 3 capas. Entonces, dijimos que los miocitos son los encargados, obviamente, de realizar la contracción músculo cardíaco. ¿Dónde se inicia? Se inicia la contracción en el músculo cardíaco, pero en un nódulo. Es como que tiene su propio sistema nervioso, el corazón, ¿no? En el nódulo, empieza en el nódulo sinoauricular. ¿Sí? Ese está ubicado, el sino auricular, que se sintetiza como SA, está ubicado en la parte posterior de la aurícula derecha. Acá lo van a ver así, porque es como lo podemos ver, pero en la parte posterior de la aurícula derecha, ¿no? Que son un conjunto de células totalmente especializadas para que produzcan el impulso nervioso y contraigan al músculo. Ahí lo vemos, ese nódulo. Es el marcapasos del corazón, ¿sí? Natural, obviamente. Entonces el impulso viaja rápidamente por uniones nexus, uniones gap, que se le llama, que lo habíamos visto en lo que es la sinapsis, con hendiduras y sinapsis química, perdón, no las uniones de hendidura, miento, con las uniones sinapsis eléctricas, no las químicas. Ahí habían uniones nexus, perdón, que les hice lío. Entonces, ahí van por esas uniones, ¿sí? Presentes en los cardiomiocitos auriculares, o sea, en los miocitos de las aurículas. Se va a extender todo ese impulso nervioso a las aurículas y va a llegar a otro nódulo, ¿sí? Que lo vemos ahí, que se llama aurículo ventricular, AB. También está en la aurícula derecha, pero muy cercano al orificio aurículo-ventricular derecho, o sea, está muy cercano a los ventrículos, pues está más abajo, obviamente, ¿no? Las células de dicho nódulo
¿sí? Provocan un retraso en el impulso. ¿Para qué? Para que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos, para que ocurra bien el ciclo cardíaco, ¿no es cierto? Y desde ahí el impulso viaja, acá lo vemos, vemos bien, viaja hacia la pared de los ventrículos, ¿ven? Hacia las paredes, está todo conectado. Esa conexión, ¿sí? Esa conexión, ¿sí? de nervios se llama, y de fibras, obviamente musculares especializadas, se llama haz de His, que se divide en la rama derecha y la rama izquierda, que acá lo vemos bien. Entonces, como llega a la pared de los ventrículos, ahí no se ve, pero se sigue ramificando esas fibras, se llaman fibras de Purkinje. Es como que el haz de His se ramifica a su vez en fibras de Purkinje. Entonces estimulan directamente las fibras musculares de los ventrículos. Y entonces realiza la contracción al mismo tiempo, simultánea, de los ventrículos. Ese sería el sistema nervioso especializado del corazón. Ahora vamos a ver algunos calculitos que por ahí les hacen sacar. No se alarmen, es muy fácil, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que saber algunas definiciones, que es el gasto cardíaco, el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca, que más o menos lo estuvimos hablando, etcétera, pero bueno, ahora vamos a ver lo que son las definiciones. ¿Qué es volumen sistólico? BS. Es el volumen de la sangre que se expulsa de cada ventrículo en la contracción. Más o menos es de 70 mililitros por latido. ¿Sí? Es aproximado. O sea, para ahí otra persona lo va a tener distinto, pero es más o menos esa cantidad. ¿Qué es la frecuencia cardíaca, FC? Es la cantidad de veces que el corazón late por minuto, ¿no es cierto? Que es la que habíamos dicho de los más o menos 70 latidos por minuto en reposo, una persona, ¿sí? Normal. Si la frecuencia cardíaca es menor de 60, que es muy poco, se le dice que esa persona tiene bradicardia. Si supera los 100 latidos por minuto, 90, 100, pero está en estado de reposo la persona, porque generalmente va a superar los 100 cuando estamos con un ejercicio intenso, es normal. Pero si en estado de reposo supera los 100, se llama taquicardia. La persona tiene taquicardia. Lo habrán escuchado, ¿sí? Ojo que en los niños es distinto, por eso digo que en los niños es mayor, es muy distinto. Y en los fetos ni hablar, ¿sí? En los bebés dentro del vientre materno ni hablar. Es totalmente distinto. Gasto cardíaco o volumen minuto cardíaco, ¿sí? Que se llama GC, por el gasto cardíaco. Es el volumen de sangre en litros, pero expulsada por cada ventrículo en un minuto. ¿Sí? El valor aproximado es de 5 litros por minuto. ¿Sí? Bien. Es distinto al de la contracción, es distinto al volumen sistólico. Ven que el volumen sistólico es mucho más, mucho menos, es el volumen de sangre que expulsa cada ventrículo en cada contracción es 70 mililitros, pero por latido, esto estamos contando otra unidad, 5 litros por minuto, ¿no es cierto? Que se expulsa por cada ventrículo. Bueno, ¿cómo sería la manera de calcular por si nos cambian los valores y tenemos que calcular el gasto cardíaco? ¿No es cierto? Porque puede ser que nos digan una persona tiene un volumen sistólico de 70, ¿sí? Volumen sistólico de 70 mililitros, qué sé yo, por latido, etcétera, y una frecuencia cardíaca, ¿no? De 70 latidos por minuto. Bueno, a ver, ¿cómo podemos calcular el gasto cardíaco? Estos son los valores que habíamos visto. ¿Sí? Ven que dice, el gasto cardíaco es igual de litros por minuto, es igual al volumen sistólico, ¿sí? Que era, el volumen sistólico era mililitros por latido, pero acá que vamos a tener que cambiar,
para que nos dé litros por minuto, también guarda las unidades, porque nos pueden pedir el gasto cardíaco en mililitros por minuto, pero es un número re grandote nos va a dar, si no. Generalmente el gasto cardíaco es litros por minuto, porque es toda la sangre que se expulsa por minuto. Entonces vamos a tener que cambiar el volumen sistólico a litro, por eso queda en 0,07 con este valor, litros por latido, ¿no es cierto? Se multiplica por la frecuencia cardíaca, que serían 70, ¿sí? En una persona, o sea, este número, si nos dicen 70, bueno, ponemos 70 latidos por minuto. Tiene que estar por minuto, si está por segundo vamos a tener que cambiarla por minuto. Bueno, si multiplico da 5, ¿sí? 5 litros por minuto. Pero, por ejemplo, ustedes lo pueden hacer jugando, si quieren, después, que cambien estos valores. Por ejemplo, si la frecuencia cardíaca es de 90 latidos por minuto, bueno, saquen con el mismo volumen sistólico, si quieren, saquen cuánto es el gasto cardíaco. Como para ver. O si es de 60, una persona con 60, ¿cuánto es? Eso les pueden llegar a hacer sacar. Entonces, ¿de qué depende también el gasto cardíaco? Bueno, depende de qué. Si aumenta o disminuye, ¿qué cosa? El volumen sistólico, ¿no es cierto? Y la frecuencia cardíaca. Entonces, la diferencia del volumen sistólico también con el gasto cardíaco es que el gasto cardíaco, perdón, es la multiplicación del volumen sistólico por la frecuencia. Entonces depende de ellos dos, ¿no es cierto? Si nos llegan a preguntar también. Entonces ustedes vayan modificando en esa cuentita, es una multiplicación de dos datos, por ejemplo, la frecuencia cardíaca con menor y mayor para ver cuánto modifica el gasto cardíaco. Obviamente, si aumenta la frecuencia cardíaca, va a aumentar el gasto cardíaco. Si disminuye, va a disminuir porque es directamente proporcional. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta acá? Me interrumpen, ¿sí? Si no se entiende algo. No tengo problema. Bueno, regulación nerviosa, pero más general, no tan puntual como vimos en el corazón, sino más puntual, más general, perdón, es ejercida por el sistema nervioso autónomo, ¿no es cierto? Que lo que modificaba, ¿se acuerdan que era la frecuencia cardíaca? Antes, si aparece, o sea, si está el sistema actúa, si está el sistema nervioso simpático, ¿qué va a hacer? Que va a estimular ese marcapasos, ¿no? Por el neurotransmisor noradrenalina. Entonces, ¿qué hacía? Aumentaba la frecuencia cardíaca. Acá pueden tener a mano, cuando estudian esta parte, tienen a mano la guía del sistema nervioso, porque va ligado, ¿sí? Va ligado, hay que estudiarlo al mismo tiempo. Entonces aumentaba la frecuencia cardíaca, cosa de que tengamos más oxígeno y podamos tener más actividad en nuestros músculos para salir corriendo, porque eso era ¿se acuerdan que era lucha-huida, el sistema nervioso simpático? ¿Sí? Entonces, pero también que va a estimular la médula adrenal. Entonces, ¿qué hacía la médula adrenal? ¿Sí? Que es las glándulas suprarrenales en la médula, la parte de adentro de las glándulas suprarrenales. Se liberaba adrenalina. Entonces, aparte de aumentar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Aumenta la fuerza de contracción de los ventrículos. Entonces, aumenta el volumen sistólico y aumenta la frecuencia cardíaca, cosa que aumenta el gasto cardíaco. Eso también nos pueden llegar a preguntar ante el sistema nervioso simpático. Y el sistema nervioso parasimpático, en cambio, ¿qué hace? Liberar acetilcolina. Hace el efecto contrario de lo que estamos diciendo, disminuyendo la frecuencia cardíaca. Por ende, disminuye el gasto cardíaco. Todo me mentalizo a mirar la formulita que teníamos anteriormente, cosa de que vemos lo que depende. Bueno, ahí tenemos un esquema, entonces, estimulación simpática, la noradrenalina, aumenta el gasto cardíaco, entonces. Directamente inervando los nódulos sinoauriculares, auriculoventriculares, ventrículos y aurículas. Estimulación parasimpática, ¿sí? Se le dice vagal también,
pero nosotros lo vimos como parasimpática, la acetilcolina, el neurotransmisor, disminuye el gasto cardíaco, también inervando todos los nódulos, para que se relajen. Hay hormonas que pueden llegar a afectar el gasto, o sea, ¿qué estamos diciendo? ¿Que el sistema nervioso autónomo puede modificar el gasto cardíaco? Sí. ¿Las hormonas pueden modificar el gasto cardíaco? Sí. Hay hormonas como la tiroides, las tiroideas y las catecolaminas, van a aumentar el sistema nervioso simpático, la descarga simpática, entonces por ende va a modificar el gasto cardíaco, porque aumentan la frecuencia cardíaca. Pero lo que bueno que tiene el corazón es que el corazón tiene también la capacidad de controlar el gasto cardíaco sin intervención de hormonas o neurotransmisores. Es una ley que se llama como una hipótesis que ya se convirtió en ley de Starling, que establece que mientras más elongado esté el músculo cardíaco, se contraerá con mayor intensidad y velocidad. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, está aumentado el retorno venoso, porque se contraen los músculos esqueléticos. Entonces, ¿se acuerdan que cuando se contraían los músculos esqueléticos, las venas que hacían? Llevaban toda la sangre desoxigenada al corazón más rápido. Entonces, al aumentar el retorno venoso, los ventrículos se llenan más y las fibras musculares cardíacas se estiran más, entonces el miocardio se contrae con mayor intensidad y velocidad. Entonces así aumenta, entonces cuando hacemos ejercicio, el gasto cardíaco. Eso lo hace el corazón. Se llama la ley de Starling. El corazón, ¿puede secretar hormonas? ¿Es un órgano secretor? Sí, lo habíamos visto en sistema endocrino al final, que eran todos habíamos visto todos esos órganos que también podían secretar hormonas, enzimas. Bueno, el corazón también lo hace, ¿no es cierto? Secretadas por los cardiomiocitos. Los miocitos también pueden llegar a producir ciertas hormonas. Y encima esas hormonas pueden llegar a afectar también otros órganos, otras glándulas endocrinas que actúan directamente digamos, en distintos órganos, como por ejemplo la corteza adrenal, riñón y intestino, y producen, ¿sí? Por ejemplo, no sé, vasoconstricción o vasodilatación, entonces también pueden modificar la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, la angiotensina 2. ¿Sí? La angiotensina 2, que directamente actúa, por ejemplo, la corteza adrenal, las glándulas suprarrenales, que ellas directamente lo que hacen es producir aldosterona, ¿sí? Y actúa directamente en el sistema excretor, que vamos a ver que tiene tubos, que se llaman túbulos distales, que reabsorben, ¿sí?, el agua y aumentan entonces el líquido extracelular y el volumen de sangre. Por ejemplo, actúan en los riñones también, producen vasoconstricción, también se reabsorbe agua y sodio, lo mismo que la aldosterona. En el intestino, bueno, también producen vasoconstricción teniendo el mismo efecto. Por ejemplo, en el sistema nervioso central hace que tengamos sed y se produce la hormona antidiurética. Entonces aumenta el volumen también de líquido en la sangre. También actúa sobre el sistema nervioso periférico, en el sistema nervioso simpático, la médula adrenal, los catecolaminas, que recién las mencionamos, músculo liso, produciendo la vasoconstricción, y en el corazón mismo, como una función autócrina en el mismo, ¿sí?, aumentando el gasto cardíaco. El óxido nítrico, por ejemplo, que es sintetizado por las células endoteliales de los vasos también, de los vasos coronarios, de todos los vasos sanguíneos, provocan vasodilatación. Entonces producen la relajación del músculo liso de los vasos. Entonces se vasodilatan. Cosa de disminuir, ¿sí?, la frecuencia cardíaca o la presión.
El factor natriurético auricular se sintetiza como FNA, se produce en los miocitos de las aurículas, también un poco en los ventrículos, se almacena en el interior de los miocitos como si fuera una prohormona, una hormona inactiva, ¿sí? Que cuando se libera se forma el factor natriurético auricular propiamente dicho, ¿sí? Una hormona activa. Y el factor natriurético auricular lo que hace es que se libera cuando los cardiomiocitos de las aurículas se distienden, o sea, hay un aumento del retorno venoso. Entonces lo que hacen es distenderse, por eso, ante ese aumento del retorno venoso. Por ejemplo, si consumimos una solución con sal o una incorporación de suero, generalmente pasa. Y lo que hace es disminuye la volemia y el retorno venoso. Entonces tiene una retroalimentación negativa, hace el efecto contrario. Muy bien. Nos falta el circuito, estoy viendo que nos falta. Me queda poquito tiempo, así que estoy viendo que me falta. Así lo vemos en la próxima videollamada. Y el sistema linfático. Nos queda poquito. Yo creo que hoy lo terminamos. Entonces lo que nos queda es el circuito vascular. Bueno, y un poquito más. Entonces empezamos por esta parte, ¿no? Entonces, vieron que yo les comentaba que habían dos circuitos, pulmonar y el otro sistémico. Bueno, el pulmonar es el menor y el sistémico es un circuito mucho mayor, ¿no? Entonces el circuito menor es el recorrido que sigue la sangre desde el ventrículo derecho, ¿sí? Pasa por la arteria pulmonar, la cual se divide en una rama derecha y la rama izquierda de las arterias, ¿no es cierto? Pulmonares. Entonces esas llevan, ¿se acuerdan que eran las excepciones de la sangre de las arterias de llevar sangre oxigenada? Esas en realidad llevan la sangre carboxigenada, ¿sí? Porque tienen dióxido de carbono, y la llevan a los pulmones, derecho e izquierdo, obviamente, respectivamente, hacia los lados. Las arterias se van a dividir en arterias más pequeñas, arteriolas, como lo vimos, al final capilares, en los que recubren los alvéolos pulmonares. ¿Qué son los alvéolos pulmonares que vamos a ver en sistema respiratorio? Son como saquitos, que es la última parte del sistema respiratorio, que están dentro de los pulmones, y son saquitos en donde se hace el intercambio gaseoso, o hematosis. Esos saquitos están recubiertos de capilares alveolares. Entonces ahí se produce esa hematosis. La sangre oxigenada es recogida para llevar a toda la excepción de las vénulas, las venas, para que desemboquen o drenen en las 4 venas pulmonares. Y eso, ¿se acuerdan que desembocaban en la aurícula izquierda? Entonces ese sería todo el circuito menor, es más chiquito, ¿no? El pulmonar. La presión con la que trabaja este circuito es 5 veces menor que la presión del circuito sistémico, ¿sí? Porque es mucho más pequeño. El circuito mayor o sistémico, ¿qué sería? El recorrido, entonces, de la sangre, ¿no? Desde el ventrículo izquierdo por la arteria aorta, ¿se acuerdan que iba toda la arteria aorta llevando la sangre oxigenada, de allí a irrigar a todo el cuerpo, en donde los capilares de todo nuestro cuerpo se produce el intercambio gaseoso, y toda esa sangre carboxigenada va a las venas. Entonces, directamente, ¿cómo desemboca hacia el corazón? Y por la vena cava inferior y la vena cava superior. La vena cava inferior es toda la sangre, viene toda la sangre y la mitad inferior del cuerpo, entonces, y la superior es la mitad superior del cuerpo. Entonces, las venas cava superior y la inferior, ¿dónde desembocaban? En la aurícula derecha del corazón. Ese sería todo el circuito mucho mayor, porque es más grande, obviamente va a toda la parte sistémica. Principales arterias, no es que tenemos que estudiar todas las arterias,
¿sí? De nuestro cuerpo. Pero bueno, pusimos algunas que pueden llegar a ser mencionadas en alguna múltiple opción. La que primero vimos, esa no hay que dejar de acordarse, obviamente es la aorta, ¿no? Y esa aorta lo que hace es dividirse en dos arterias coronarias, derecha e izquierda, ¿no es cierto? Arterias coronarias, derecha e izquierda. No sé si sale ahí. Muy bien. Directamente esas irrigan a todo el corazón, por eso se llaman coronarias, porque son las encargadas de ir directamente al corazón. La aorta asciende y hace como un callado, es como un bastoncito, ¿no? Como un bastoncito, lo que hace, se llama callado o bastón, y ahí en parte el tronco braquicefálico, que se divide en la arteria carótida derecha, esa irriga la cabeza, ¿sí? La carótida derecha, y la carótida izquierda. O subclavia, ¿no es cierto? Derecha en realidad se llama. Arteria carótida derecha, irriga toda la cabeza, y arteria subclavia derecha, que irriga todo el miembro superior derecho. Bueno, otra que podemos llegar a ver es que también de ese calladito, de este bastoncito de la aorta, también nace la arteria carótida izquierda, que dirige toda la sangre hacia la cabeza, y la arteria subclavia izquierda al miembro superior izquierdo. No se ve que tenés dos arterias carótidas izquierdas, dos arterias carótidas, derecha e izquierda, y dos arterias subclavias, derecha e izquierda. Entonces, después sigue la aorta descendiendo por la parte media del cuerpo, hacia adelante de la columna vertebral, y forma la aorta torácica, que ahí ya tenés distintas ramas, por ejemplo, las arterias intercostales, bronquiales, esofágicas, diafragmáticas superiores. Se atraviesa el diafragma, es la aorta abdominal, y ahí se divide en la diafragmática inferior, tronco celíaco, que se divide en coronaria estomática, esplénica y hepática. Ahí aparece la mesentérica superior, después tenés las arterias renales, la mesentérica inferior, las genitales, hacia más abajo, y da las ilíacas primitivas, ¿sí? Y las ilíacas externas e internas, e hipogástricas, toda la parte de la pelvis. Esas serían todas las arterias principales, que les pueden llegar a preguntar. Y en las venas, ¿cuáles serían las más importantes? El retorno venoso. La sangre que proviene del cerebro lo hace por las venas yugulares, ¿sí? Las yugulares, que se unen en las venas subclavias, que obviamente traen desde los miembros superiores la sangre, ¿no? Se forma el tronco braquicefálico derecho e izquierdo, que ahí es directamente que se forma la vena cava superior. Y la vena cava inferior viene de las uniones de las venas renales y hepáticas, que directamente van a desembocar en la aurícula derecha. Creo que con eso ya es más que importante conocerlas. Ya obviamente en la facultad ya les van a preguntar más, van a estudiar más, pero estas son las que hay que estudiar. Es para que no pierdan tiempo en estudiar muchos nombres. Con solo conocer esas está más que bien. Bueno, ¿qué tipo de circulaciones específicas y yo digo más específicas o especiales, por ahí tenemos que conocer, ¿no? Bueno, la circulación coronaria, ¿sí? Más que nada del corazón, que está dada por las arterias coronarias derecha e izquierda, que las mencionamos recién, son las primeras ramas de la aorta, entonces, irriga el corazón. Que después, cuando llega a los capilares en el corazón, forma las venas, que eso se denomina seno coronario. Directamente desemboca en la aurícula derecha. A eso se le llama circulación coronaria, que es la circulación del corazón. Obviamente necesita sangre, todos los tejidos. El sistema porta, ¿sí? Que es un sistema
también de irrigación, transportes, que se ramifica, ¿sí? Y, por ejemplo, sería todo lo que es la secuencia arteria, arteriola, capilar, vénulas, venas, ¿sí? O al revés, vénulas, vénulas, capilares, vénula y vena. Y esos sistemas porta, ¿qué sería? Bueno, hay varios. Por ejemplo, el hepático, ¿no es cierto? El hepático tiene también su sistema porta, ¿no es cierto? Lo vamos a ver en el sistema digestivo, ¿no es cierto? Esa vena porta es una confluencia de 3 venas, la mesentérica superior, la mesentérica inferior y la vena esplénica, que viene del vaso. La mesentérica inferior viene del intestino. ¿Sí? Acá la vemos, ¿ven? La mesentérica inferior, ¿sí? La mesentérica superior viene del intestino, ahí la vemos, ¿no es cierto? Ven que acá está la vena cava inferior, directamente donde va a desembocar al corazón. Esto todo es un sistema porta. Nosotros lo vamos, es re importante, nosotros lo vamos a ver más específicamente, pero está bueno mencionarlo. Ahora lo vamos a ver en el sistema digestivo, ¿no? La arteria hepática también es la más importante de las arterias en el sistema porta. Acá estaría. Estaba buscando a ver si estaba, acá está. Esa sería la vena hepática. Todo esta es la vena porta. ¿Ven que lleva, o sea, trae sangre directamente del intestino? Eso es importante, todo el sistema porta hepático. Después habíamos visto en el sistema endocrino el sistema porta hipotálamo hipoficiario. ¿Se acuerdan? La unión del hipotálamo y la hipófisis en el lóbulo anterior de la glándula hipófisis, que ahí desembocaban todas las hormonas del hipotálamo y se dirigían a la hipófisis. Ese sistema de vena, capilar y vena, ¿sí? En este caso sería un sistema porta venoso, está dado por el sistema porta hipotálamo hipoficiario. Y el sistema porta renal, por ejemplo, ¿sí? También es importante, lo vamos a ver en el sistema exócrino, porque es donde se filtra la sangre, importantísimo para eliminar los desechos y controlar la concentración de sustancias y el volumen de la sangre. Ahí ya va a haber una arteriola, ya lo vamos a ver específicamente, para que se entienda, es una arteriola aferente, un capilar arterial, es más arteria esta. Arteriola aferente, ¿sí? Capilar arterial y la arteriola eferente que se va, ¿sí? Porque ahí se va a filtrar. Después van a haber capilares, obviamente, en los riñones, pero este es un sistema importante para la filtración de la sangre. Eso en cuanto a los sistemas porta, que nos los nombramos en los sistemas que vamos estudiando. Bueno, presión arterial, tan importante para ustedes. ¿Sí? Es la medida de la fuerza por unidad de superficie, ¿sí? Importante esto, que ejerce la sangre sobre la pared vascular, sobre las paredes de los vasos, ¿no es cierto? Vieron que es una máxima y una mínima. Bueno, la máxima sería la sistólica, ¿sí? Que vimos, y la mínima sería la diastólica. Más o menos es de un adulto sano 120 milímetros de mercurio, es la que le dice 12, ¿sí? Que le dicen 12, bueno, 120 milímetros de mercurio. Y la mínima sería de 80 alrededor, ¿sí? Como siempre, depende de la persona, de la edad, etc. Entonces se expresa la presión máxima y la presión mínima, ¿sí? Sería 120, 80 lo normal, ¿sí? Puede ser 11,7, estaría también normal. Sería 111, 70. Pero bueno, esta 120-80 sería la más normal, ¿no? Pero siempre es aproximada. Después tenemos la presión de pulso, que es la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. La diferencia importante, porque también tiene que haber una diferencia máxima y mínima. ¿Vieron cuando dice la gente grande no tienen que estar juntas? Te dice, bueno, es porque los médicos le explican que tiene que haber esa diferencia entre la presión sistólica y la diastólica, que normalmente es de 40 a 50 milímetros de mercurio, ¿no? Que da la idea de una fuerza del pulso cardíaco. Si es muy chiquita esa diferencia,
no hay fuerza en el pulso cardíaco, ¿sí? Entonces hay algo, ¿sí?, que está fallando. Háganla la diferencia, entonces 120 menos 80 es 40, bueno, pero más o menos tiene que haber, pueden ser bajas las dos, pero tiene que también estar presente esa presión de pulso. La presión arterial media, ¿sí?, es el promedio de la presión sanguínea durante todo el ciclo cardíaco, ¿sí? Es toda la presión que hay en el ciclo cardíaco, que vimos anteriormente, ¿no?, de la sístole y la diástole. Como la sístole es más corta que la diástole, vieron que duraba un poquito menos que la diástole, se calcula, otro calculito que nos pueden llegar a hacer, calcular la presión arterial media, que sería la presión diastólica más 1/3 de la presión de pulso, para calcular. ¿Sí? Esa sería la presión arterial media, que es el promedio de la presión sanguínea. Acá vemos un gráfico que estamos analizando, ¿no? ¿Ven? La presión entonces, y la sístole y la diástole, en el tiempo, ¿no? En esos segundos, 0,8 segundos, ¿no? Entonces ven cómo acá tenemos a 80, ¿sí?, y a 120, que sería la presión sistólica y la presión diastólica. Ven cómo va bajando, sube, ¿sí? Por eso ahí es lo que marcamos, lo que detecta, ¿sí?, el tensiómetro, a 80 y 120. Y después vuelve a bajar a 80, y así sucesivamente en el ciclo cardíaco. La diferencia, esta que tiene que haber, es la presión de pulso, porque si esta gráfica es baja, obviamente hay un problema. ¿Qué es el gasto? ¿Sí? O el flujo sanguíneo caudal o gasto, es el volumen de sangre por tiempo, ¿no? Que sería delta B sobre delta T, que lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Volumen y tiempo. Entonces, si consideramos el pasaje de un líquido a través de los vasos sanguíneos, es como si fuera un mecanismo así físico, obviamente que estamos hablando de física, y se cumple una ley que se llama ley de Poiseuille, ¿sí? Que sería delta P, o sea, el flujo sanguíneo, el caudal o gasto, también sería igual a ¿qué? A la diferencia de presión en los extremos del vaso sobre la resistencia hidrodinámica del vaso, como si fuera un tubo, ¿sí? En física, el vaso sanguíneo, que es muy igual, análoga, a la ley de Ohm, de la electrodinámica, ¿sí? Sí, no sé si la habrán visto en física, que sería I, que es la intensidad de la corriente eléctrica, es igual a la diferencia del potencial sobre la resistencia eléctrica en ohm. Esto no creo que les vayan a tomar acá en biología esto, pero es como para que ustedes vean cómo se cumple, por eso hay que saber física, porque cómo se cumplen las leyes de la física en nuestro cuerpo, ¿sí? Es equivalente con el gasto o el flujo sanguíneo. La resistencia hidrodinámica de un tubo vaso sanguíneo va a ser igual. ¿Cómo lo saco esa resistencia? ¿Sí? Esa RH, si la tuviéramos que sacar. Bueno, sería 8 por la longitud del vaso sanguíneo, que nos llegaran a dar, por la viscosidad de la sangre, que sería mu, dividido pi, por el radio del vaso sanguíneo, ¿sí?, a la potencia 4. ¿No? Entonces ahí vos tenés este dato. Entonces acá vas a tener la diferencia de las presiones en el vaso, ¿no? Si te dieran. Entonces igual a Q. La resistencia periférica total, ¿sí?, es la oposición que ejerce todo el árbol vascular en todo, o sea, en todo nuestro cuerpo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Con la resistencia hidrodinámica. Bueno, que L, en vez de ser la longitud del vaso sanguíneo, va a ser la longitud de todo nuestro cuerpo, de todo nuestro árbol vascular. Por la velocidad, por la viscosidad de la sangre sobre el radio medio de, o sea, pi por el radio de medio de los vasos sanguíneos a la potencia 4. ¿Sí? Por las dudas, yo veo que por ahí no lo toman mucho, pero
a veces hacen calcular, ¿sí? Algunas. Entonces, estúdienlo, es importante. Entonces, ¿cómo puedo también calcular el gasto cardíaco? ¿Sí? Bueno, lo puedo calcular con la presión arterial media, que sería PAM, o sea, PAM, sobre la resistencia periférica total, esto que acabamos de analizar. También lo puedo calcular así, en vez de la multiplicación, ¿sí?, del volumen por la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, es la multiplicación. Esto es si yo meto esta fórmula dentro de acá, ¿sí? Entonces me queda por 8 por la longitud de todo nuestro árbol, por la viscosidad de la sangre, sobre pi por el radio medio, ¿sí?, de todos los vasos, a la 4. Entonces me da la presión arterial media, lo podría sacar así. Entonces, ¿qué podemos analizar más que estar ahí estudiando cosas de memoria? ¿Qué podemos analizar de esta fórmula? Porque hay que estudiarlo así, ¿no es cierto? Analizando. Entonces, quiere decir que la presión arterial media es directamente proporcional al gasto cardíaco, porque si esto aumenta, aumenta la presión arterial media. ¿Sí? Y la resistencia, ¿no es cierto? La resistencia periférica es inversamente proporcional, ¿sí?, al gasto cardíaco. Si se mantiene la presión arterial constante, obviamente, porque la presión arterial también es directamente proporcional a la resistencia. Por eso, si aumenta la resistencia, también aumenta la presión arterial media. Eso es lo que tienen que, más que nada, pensar. No les van a hacer por ahí calcular, pero sí alguna múltiple opción con alguna, qué sé yo, alguna pregunta que se relacione con estas fórmulas. Si se aumenta, por ejemplo, la presión arterial media, aumenta el gasto cardíaco, entonces uno por ahí pensando en la fórmula te puede llegar a facilitar responder una múltiple opción. Por eso está bueno también aprender la formulita. Concepto de pulso arterial. ¿Ven? Son dos conceptos que tenemos que aprender. El pulso arterial, entonces, al contraerse el ventrículo izquierdo, impulsa la sangre. ¿Qué sería? Bueno, el ventrículo izquierdo impulsaba sangre dentro de la aorta, ¿no? En virtud de su elasticidad, experimenta dilatación, porque obviamente se va a agrandar, porque va a llegar toda esa sangre, y va a llevar toda esa sangre al árbol arterial, ¿no? Que esa dilatación se va a ir percibiendo en todas esas arterias. Hacia el cuello, por ejemplo, percibe el pulso palpando las carótidas. Entonces yo puedo palpar, ustedes van a palpar en las carótidas el pulso carotidio. Entonces puedo llegar a ver el pulso arterial. Por ejemplo, en las muñecas se palpa la arteria radial, el pulso radial. En el hueco de la articulación de la rodilla es el pulso popliteo. Y detrás del tobillo se palpa la arteria tibial posterior, ese se llama pulso tibial. O sea, para saber los distintos pulsos, es más que nada, obviamente, ¿qué se usa más? Como vemos en todos lados, la de la muñeca, ¿sí?, la radial y las carótidas. Pero bueno, también sepan que hay otras maneras de detectar el pulso arterial. Bueno, variación de la presión. Bueno, la presión disminuye a lo largo del árbol vascular, ¿vieron? Porque obviamente se va dejando la sangre oxigenada y va carboxigenándose, así que desde una presión arterial media más o menos de 100 milímetros de mercurio en la aorta hasta 0 milímetros de mercurio en la aurícula derecha, presión venosa central. O sea, va disminuyendo, ¿no? Porque la sangre pasa por todo el sistema circulatorio y va generando, va teniendo esa resistencia que veíamos el cálculo, perdón, anteriormente. Hay una resistencia en los vasos, por eso se va frenando la presión.
Obviamente que en la aorta no hay resistencia porque es cero, es casi nula, porque llega toda la sangre directamente. Imagínense, si hay resistencia, entonces va a costar que toda la sangre llegue a todo el cuerpo. Por eso la caída de presión del tapé es mínima, no es nada, no cae ninguna presión, pero sí después, ¿sí?, va disminuyendo la presión a nivel de las arteriolas, porque es realmente donde se registra la máxima resistencia del flujo. Variación de volumen. Bueno, las venas albergan alrededor del 80% del volumen total de la sangre, y se dice que, por ejemplo, tienen una gran capacitancia, porque es al contrario de la resistencia, albergan mucho más sangre. ¿Variación? ¿Hay variación de la velocidad de la sangre? Sí, porque la velocidad con la cual circula la sangre por los vasos, obviamente depende del área, ¿sí?, por donde va circulando. A mayor área, menor velocidad. ¿Sí? Hay también una formulita, no la vemos, pero bueno, y se ve la ecuación de continuidad en hidrodinámica de física, ¿no? Puede depender, obviamente va a depender de esta ecuación. ¿Cómo lo analizamos? Bueno, el área de las arteriolas sumadas es mayor que la de las arterias. Obviamente hay más cantidad de área por donde va pasando la sangre. Entonces, la sangre va a ir más lento por las arteriolas que por las arterias. Entonces va disminuyendo la velocidad. Así también el área de los capilares es mayor que la de las arteriolas. Entonces ahí va disminuyendo. Se relaciona con lo que habíamos visto de la disminución de la presión con la presión oncótica. Ven que va igual. El área, como el área de las venas es menor, ahí la velocidad empieza a aumentar, que está relacionada, ¿se acuerdan?, por la contracción de los músculos esqueléticos que hacen que la sangre retorne al corazón. Que todo se relaciona. Muy bien. ¿Qué nos queda? El sistema linfático, que se relaciona obviamente con el sistema inmunitario, nos va a parecer familiar, y el centro de regulación cardiovascular. Bien, ¿cómo se regula? ¿Sí? ¿Quién regula, ¿sí?, todo el aparato cardiovascular? ¿No es cierto? Aparte de estos nódulos que teníamos en el corazón, con el haz de His, pero en el sistema nervioso central, ¿quién lo controla? Bueno, el centro de regulación del latido cardíaco se localiza en el bulbo raquídeo, que lo habíamos mencionado en el sistema nervioso, ¿no?, que era parte del tronco cerebral. Ahí dijimos que el bulbo raquídeo era muy importante, porque estaba implicado en el aparato circulatorio y en el respiratorio, ¿no? Hay varoreceptores, receptores de la presión sanguínea, se llaman varoreceptores. ¿Dónde están? Y están en las arterias, por ejemplo en la aorta, en las arterias carótidas, en las venas cavas, en el corazón, ¿no es cierto? También se le dice presoreceptores, porque bueno, también detectan estiramientos o vasodilataciones o vasoconstricciones de los vasos. Entonces ahí detectan variaciones de presión. ¿Se acuerdan esto? Hablando de la retroalimentación, los receptores de todo esto, de este medio interno de la presión sanguínea, ¿no? Entonces llevan la información de la presión, los varoreceptores y los quimiorreceptores, que también detectan concentraciones de pH, de dióxido de carbono, de oxígeno en las sangres. Entonces lleva la información al centro regulador y ¿se acuerdan toda la retroalimentación? Y va por vías eferentes a los efectores. ¿Quiénes van a ser los efectores? Y los vasos sanguíneos y la frecuencia cardíaca. Entonces, ahí va a modificar la presión, el pH, la presión de oxígeno, la presión de dióxido de carbono. ¿No es cierto? Es la retroalimentación negativa. Entonces acá hay un esquema como para entender, a ver un poquito. Si baja la presión arterial media, ¿qué pasaba? Bueno, se produce la recepción de los varoreceptores, estiramiento de los varoreceptores, o sea, lo detectan los varoreceptores, va hacia el bulbo raquídeo y se procesa la información. ¿Qué hace el bulbo raquídeo? Dice, bueno, estaba la presión arterial media, baja. Vamos
a producir una vasoconstricción. Entonces, hay una, ¿por medio de qué? De las vías eferentes. Bueno, la descarga simpática en los vasos sanguíneos que aumenta. Las flechitas para arriba es que aumenta, y la flechita para abajo es que disminuye, ¿sí? Como un esquemita como para entenderlo. Produciendo la vasoconstricción. ¿Qué hace? Aumenta la presión. Porque es como que vos estás, ¿viste cuando sacás agua de una manguera? ¿Qué hace? Apretás. Entonces va a sacar con más presión el líquido de adentro. Eso, ¿qué hace? Aumentar la resistencia, aumenta la descarga simpática al corazón, por ende aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta el gasto cardíaco. Entonces, si aumenta el gasto cardíaco y aumenta la resistencia, ¿se acuerdan la formulita? La presión arterial media, que era igual al gasto cardíaco por la resistencia, aumenta la presión arterial. ¿Ves? Retroalimentación negativa. Todo, las flechitas las ponen al revés y da al revés. O sea, si aumenta la presión, disminuye al final. Disminuye el gasto cardíaco, la resistencia. ¿Ven? Entonces, retroalimentación negativa, en su máximo esplendor, digamos, para estudiar cómo se regula por el bulbo, ¿sí? Raquídeo, todo lo que es la presión arterial media. ¿Ven que todo está relacionado, los sistemas? Hay que estudiarlo muy bien relacionado, no hay que estudiarlo así por bloques separados, porque lo toman muy relacionado. No me queda tiempo para el sistema linfático, pensaba que me quedaba tiempo. Bueno, no, sí, a ver, si pongo énfasis, después, ¿lo doy? ¿Sí? ¿Lo doy? Y después, si lo doy muy rápido, después lo repasamos, pero lo doy así y terminamos. Sistema linfático, ¿sí? ¿Se acuerdan que hay un sistema linfático también que acompaña el sistema circulatorio, ¿no es cierto? Pero este sistema linfático es abierto, ¿sí? Se inicia en los capilares linfáticos que están en el espacio intersticial de los órganos, o sea, entre los tejidos, ¿sí? Que obviamente circula este líquido que se llama linfa, ¿no? Y es absorbido por los vasos sanguíneos, son los capilares, ¿no es cierto? O sea que hay un equilibrio entre la linfa y la sangre, ¿no es cierto? Que es justamente tiene mucho material, muchas concentraciones formado por el plasma que va hacia los tejidos y después vuelve. Pero viaja por el sistema linfático, que también va a tener linfocitos, obviamente porque está implicado también en el sistema inmunitario. Tenemos venas linfáticas, por ejemplo, la gran vena linfática, también todo el conducto torácico que drena la linfa del resto del cuerpo, bueno, también es todo un sistema importante. ¿Ven cómo se filtra, ¿sí? Y tiene conexión con el sistema circulatorio. Es un líquido claro, la linfa es transparente, porque es equivalente en su composición química al plasma, ¿sí? Pero se acuerdan que las proteínas no van a estar, porque están dentro de la sangre, porque no salen. Entonces ahí hay una diferencia con la albúmina. Ah, y otra función que me estaba reolvidando de la linfa es que en realidad las grasas, cuando nosotros las consumimos y llegan al duodeno, no se absorben directamente hacia la sangre, sino que son absorbidas por la linfa, que después sí llevan, ¿sí? Las grasas al torrente sanguíneo. Entonces eso también lo vamos a ver específicamente con todo lo que es, por ejemplo, el circuito del colesterol en el sistema digestivo. La velocidad de circulación es más lenta, es 100 mililitros por hora, la circulación de la linfa es mucho más lenta,
Y bueno, en los ganglios, que dentro del sistema linfático están los ganglios o nódulos linfáticos, que es donde actuaban, ¿se acuerdan? Los linfocitos. Entonces, en ellos se produce la proliferación de las células del sistema inmunitario, ¿se acuerdan? Y se filtra la linfa. Entonces, ahí lo que hace es el avance de microorganismos, o sea, se detiene el avance de microorganismos, de células neoplásicas, todo lo que vimos en el sistema inmunitario. Entonces, funciones del sistema linfático: reabsorción de agua del espacio intersticial, que es entre las células, actúa como sistema de defensa por el sistema inmunitario, y absorción de lípidos a nivel intestinal. Ahí está, por ahí lo di muy rapidito, pero quería meter todo para que estuviera completito, y cualquier cosa me preguntan la clase que viene. Entonces, chicos, ¿dudas hasta acá? Importantes, que hayan quedado así como muy, que no se ha entendido nada. Hay que ponerse a estudiar, obviamente. Traten de estudiarse esas fórmulas, porque a veces nos preguntan algo teórico, ¿sí? Y lo podemos resolver rápidamente con esas fórmulas. ¿Qué otra cosa? Pueden hacer ya todo este trabajo práctico. Creo que esta guía, este punto no tiene en el campus, van a ver, que no tiene examen. ¿Por qué? Porque está en el sistema respiratorio, que ya lo voy a mostrar. Ay, se debe haber Bueno, ya lo voy a mostrar. Ahí se ve más o menos. Acá está la evaluación y está en el sistema respiratorio, ¿sí? Así que cuando vean sistema respiratorio, ahí van a rendir. Creo que pasaba con otro también. Acá está, sistema endocrino. Tiene una tarea nada más, pero rinden con sistema inmunitario. Así que les voy pidiendo máximo estudio ya, porque vieron que es mucha información, mucho, ya nos estamos acercando a noviembre, así que necesito, esto no sé qué pasó, bueno, seguramente es porque se me debe haber desconectado. Vamos a salir directamente.